Pedimos disculpas por la incomodidad, pero lo que importa es que no dejemos de congregarnos. Y allí sentado, escuchando la letra de la canción que estamos entonando entre todos, viendo a las muchachas allí danzando. Y yo decía, Señor, gracias, porque en aquellos tiempos se reunían en los ríos, Catatumbo, Rincón, en las casas, en los vallados, en los caminos, pero nunca dejaron de hacer sus reuniones desde que comenzaron a conocer la verdad de Dios. Y hoy en día nosotros no podemos dejar de hacer esto, porque allí es donde está el éxito y el secreto de nuestra vida como creyente de un Dios vivo y real. Con nuestros hechos nosotros decimos qué tan real es el Dios que decimos que creemos. Nuestros hechos son los que hablan, no la palabra, porque a veces las palabras dicen una cosa, pero los hechos dicen otra cosa. Y una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacer es unir los hechos con las palabras y las palabras con los hechos. Amén. Quiero que me acompañe el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Yo quiero que prepare su corazón. Creo que en otra oportunidad he más o menos hablado de lo que le quiero hablar hoy. Quiero hablar de lo que es la Santa Cena. Pero quiero que cada uno de nosotros tengamos esa conciencia. Hermano mío, hermana mía, cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar este servicio de Santa Cena, que es el único que se ordenó por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Tenemos que entender la connotación de ese hecho que recalca las Escrituras. Dice en el versículo 23 al versículo 29 del libro de Primera de Corintios, el capítulo 11, dice: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor la noche en que el Señor Jesús fue traicionado. Tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Repito, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que he sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Gracias a Dios. Contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Por eso, cada uno debe examinarse. Repito, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismos. Den un aplauso a la palabra de Dios. Quiero que nosotros tengamos muy en cuenta lo que es la cena del Señor. No es algo ritual, es algo simbólico. Es algo que viene a nuestra vida para recordarnos lo que fue hecho por nosotros. Y entender que la iglesia no es un lugar ni es un sitio. La iglesia es una vida que se ha abierto a la verdad del Dios eterno. Aquí cuando el apóstol dice: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. No es una enseñanza que vino de otro hombre, vino del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan. La noche, la última y larga noche que Cristo tuvo sobre esta tierra. Porque fue traicionado, no fue traicionado por un extraño, fue traicionado por un conocido. Y hay algunos teólogos que dicen que Judas era el mejor amigo de él. No lo traicionó cualquier persona, lo traicionó alguien importante. Esa noche que fue traicionado, dice, tomó pan. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. ¿Qué estaba haciendo él? No estaba dando algo, estaba dando su vida. Este es mi cuerpo que doy por ustedes. Ahora, cómanlo como recordatorio de mí. Le estaba ordenando que lo comieran como recordatorio de él mismo. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo.
¿Qué representaba esa copa que sostenía el vino? Que representaba su sangre. Es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Porque hay un pueblo que no es de Dios. O sea, aquí él estaba recalcando un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordar. Aquí acuérdense que habían dos pactos. El primer pacto nos hablaba de un manto profético, apostólico, un manto de gloria, eso. Pero ahora el nuevo pacto trae otro tipo de manto, y es el manto de la paternidad. Ahora, cuando usted ve el primer pacto, había como que exclusión, habían como que rango, había como que diferencia. Pero aquí lo que el Señor estaba haciendo con el nuevo pacto, Dios estaba haciendo con el nuevo pacto, es hacer un solo pueblo. Y estaba hablando de un solo manto, era un manto de paternidad. Allá estamos hablando del Dios Jehová, Jireh, Siquenú, diferentes nombres tenía Dios. Pero el nombre que él quería era que todos fuéramos sus hijos y él fuera nuestro Padre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme que ahora él estaba sellando un pacto nuevo, clausurando el primero que no sirvió. Pero el primero nos mostró que todos estábamos perdidos, que no había manera de hacerlo. Pero este nuevo pacto había un camino, había una esperanza. Cada vez que coman este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que regrese. ¿Qué anunciamos? La muerte. Porque la muerte de Él significa la vida de nosotros. La condenación de Él significa la redención de nosotros. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, aquí mucha gente malinterpreta esto en fuera del contexto. Dice, no, pero es que comerlo en pecado. No es comerlo en pecado. Porque a la vez vamos, todos somos pecadores. No hay uno solo que diga, yo no soy pecador, eso es imposible. Todos somos pecadores. Alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado. ¿Cuál es el verdadero significado? Redención. ¿Cuál es el verdadero significado? Paternidad. ¿Cuál es el verdadero significado? Una vida nueva, no mejor. ¿Aló? Es el verdadero significado. Estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Aló? Contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿De dónde nace la iglesia? De la sangre del Señor. Pero la sangre del Señor tuvo que ser derramada. ¿Aló? Entonces habla del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse. Cada uno debe examinarse. No puede venir otro a examinarte. No puede venir otro a examinarme. Cada uno debe examinarse a sí mismo. Dice, antes de comer el pan o beber la copa. ¿Y por qué cada uno debe examinarse? ¿Tengo alguna rencilla con algún miembro de la iglesia? ¿Tengo algún desacuerdo, algún inconveniente con algún hermanito, algún hermanito? Eso es lo que yo tengo que examinar. De mes acaba de terminar. Pero la semana acaba de terminar. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque es el periodo donde nosotros nos examinamos. ¿Qué situación tuve yo hoy, esta semana, este mes, que está terminando, con algún miembro del pueblo de Dios? No es con el rebaño que se reúne conmigo. La iglesia en general. ¿Aló? ¿Aló? Examinarse. ¿Y qué es lo que yo debo examinarme? La relación con la iglesia. La relación con el cuerpo de Cristo. La relación con los hijos de Dios. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o de beber la copa. Antes, note que antes. Porque ¿qué es lo que me une a ese cuerpo? Ese pan y ese vino. Ese cuerpo y esa sangre que fue derramada. Eso es lo que me hace a mí miembro del pueblo de Dios. Porque el que come y bebe sin considerar lo que forman parte del cuerpo del Señor se condenan a sí mismos. ¿Por qué se condenan a sí mismos? Porque estoy rechazando a alguien más que pertenece a este cuerpo. Hermano, no estamos llamados a rechazar a nadie. Por eso que nosotros tenemos que tener la tarea que si alguien se cae, hay que levantar. Si a alguien se le doblaron sus pasos, hay que ayudarlo a enderezar. Si alguien ensució la nueva vida que el Señor le da, hay que ayudarlo a limpiarlo. Pero no tenemos que alejarnos. No, mire, este cayó. No, este es un diablo. Tú también eres un diablo si lo rechazas.
Porque nadie tiene derecho de condenar. Escuchamos de gente que está pasando por situaciones, circunstancias. Lo que no queda es clamar. Porque hoy es esa persona, mañana puede ser tú, no soy yo, puede ser cualquiera. Es que hay algo que quiero compartir con ustedes. El pan y el vino son símbolos singulares en su significado y señalan hacia los fundamentos de la fe cristiana. Repito, el pan y el vino son símbolos singulares en su significado y señalan hacia los fundamentos de la fe cristiana. El pan, el cuerpo. El vino, la sangre. En esto vemos algunas cosas. Número uno, la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. El pan, símbolo de su cuerpo. El Señor dijo, Hebreos 10:5, por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo, tú no quieres sacrificio ni ofrenda, sino que has preparado un cuerpo para mí. ¿Cuál fue ese cuerpo? El de su Hijo. Porque había que pagar. La deuda del pecado había que pagar. Y no se pagó ni con oro, se pagó con plata. Y con ninguna piedra preciosa, se pagó con el cuerpo mismo del Hijo de Dios. El inocente por los culpables. El perfecto por los imperfectos. El santo por todos los pecadores. ¿Aló? Entonces es una encarnación. Ve, Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles, pero sí la nuestra. Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles, que lo pudo haber hecho, pero sí tomó la nuestra. La naturaleza de los pecadores. ¿Aló? Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¡Pecado! Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Dios envió a su propio Hijo, quien vivió con la misma naturaleza de todo ser humano que peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar al pecado. ¿Cuál vida humana? La vida de Jesús, la vida de su propio Hijo. Y en su humanidad derrotó las tinieblas. ¿Cómo la derrotó? A través de la obediencia. Porque, hermano, lo que derrota las tinieblas es la obediencia, nada más. Pero la obediencia tiene que estar en un sacrificio. Él no merecía eso, pero lo hizo. Sí, él se entregó voluntariamente. ¿Aló? Él se entregó voluntariamente, no fue que lo agarraron, no, voluntariamente se entregó. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, al contrario, por su propia voluntad, voluntad se rebajó. ¿Qué hizo? ¿Y qué es lo que la mayoría busca? No rebajarse, sino por ser por encima de todo. Orgullo. No creemos mejor que los demás. Nadie es mejor que nadie. Pero el que sí era mejor, ¿qué hizo? En vez de subirse, se rebajó. Tomó la naturaleza de esclavo. ¿Qué naturaleza tomó? La de esclavo. Y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Porque a la larga, que somos los seres humanos? Esclavos del pecado, esclavos de la tiniebla, esclavos de los sistemas, esclavos de la mayoría. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. No una muerte cómoda, una muerte incómoda y dolorosa. Ahora, eso lo hizo el perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que lo hizo por todos nosotros. No lo hizo por algunos, no lo hizo por los mejores. No lo hizo por todos. Ahora, está en cada uno creer que eso fue hecho. Porque para empezar tenemos que empezar creyendo. Se lo hizo. Yo lo que necesito es creer en lo que él hizo. Número 2, su devoción. Número 2, su devoción. El Señor agradeció. Él tomó el pan, símbolo de su cuerpo, que inmediatamente después fue crucificado. Su cuerpo inmediatamente fue crucificado. Número 3, su sufrimiento. Esa obediencia lo llevó a un sufrimiento. Él partió el pan. Judas fue un instrumento en la vida dolorosa de Cristo. Repito, su sufrimiento. Él partió el pan. Judas fue un instrumento en la vida dolorosa de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y vivan amando a los demás.
Perdón. Vivan amando A los demás. No dice vivan amándose a ustedes mismos. ¿Qué debemos hacer? ¿Amar? ¿Amar? Vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo. Siguiendo el ejemplo del apóstol. Siguiendo el ejemplo del profeta. Siguiendo el ejemplo del evangelista. Siguiendo el ejemplo del pastor. Siguiendo el ejemplo del maestro. Siguiendo el ejemplo de quién? De Cristo. ¿Quién debe ser tu ejemplo? Cristo. ¿Quién debe ser mi ejemplo? Cristo. ¿Quién debe ser nuestro ejemplo? Ningún otro hombre es ejemplo. Solo Cristo. Y vivan amando a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio. ¿Qué hizo? Nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, como ofrenda de perfume agradable a Dios. ¿Qué representaba esa ofrenda? Un perfume. ¿Un perfume qué? Agradable a Dios. No sé si a usted le ha pasado. Bueno, eso lo pasa creo que la mayoría de hombres. Las mujeres a veces son unas carenas que cuando pasan por un lado y no. Es sabrosa. Ah, pero ¿qué pasa con el que pasa hediondo? ¿Qué pasa con el que pasa que carga un violín? ¿Qué pasa con el que pasa que tiene días que no se baña? ¿Qué pasa con el que se cambia la ropa interna pero no se cambia la ropa interior? Se cambió los pantalones pero no la pantaleta. Se cambió los pantalones pero no se cambió los interiores. Anda sudado. Se ve limpio pero anda podrido. ¿Por qué? Usted no se ha bañado. Usted no se ha cambiado la ropa interior. Se ve limpio pero por fuera. ¿Aló? Mano, porque ¿qué pasa cuando usted ve a alguien que tiene las camisas rotas? Que no anda planchado, que no anda bien arreglado. Y si anda con un tufito, se acerca. ¿Qué pasa con el que anda mal vestido? Usted lo... Es como que algo natural. Dice, mira este, tiene mujer y anda todo mal alineado. Porque como anda el marido tuyo, es culpa de tu mujer. Si el marido anda mal arreglado, ¿quién es la culpable? No, pero dígalo con ganas, la mujer. Si la mujer anda bien mal arreglada, ¿quién es el culpable? El hombre pichirre. Ay, si lo El hombre pichirre. ¿Qué? Mujeres, busquen de Cristo. Porque cuando somos una pareja, ojo, cuando somos una pareja, el hombre es responsable del otro. Así que mujer, cuida la camisa del marido, la ropita, que ande bien arreglada, porque la gente va a hablar tuyo. Si tú andas mal arreglada, si tu marido anda mal arreglado, la gente va a hablar tuyo. Si tú andas mal arreglada, la gente va a hablar tuyo, marido. No me mires por otro lado. ¿No? Ahora, porque no te la cosa, estamos hablando, dice, y vivan amando a los demás. ¿Cómo es el amor de la pareja? Que la pareja ande bien arregladita. No me vengas a decir que tú amas a tu pareja cuando la ves mal arreglada y no le dices nada. No me digas que tú amas a tu pareja si la ves hedionda, sucia, mal alineada. No hay ahí. No. Ustedes están significado que están hablando es tuyo. Porque no amas y viven amando a los demás. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Y no te está hablando del ejemplo de Cristo. Significa que hay un sacrificio, mi hermano, mi hermana. ¿Aló? Y se entregó por nosotros en sacrificio. Como ofrenda de perfume agradable. Hermano, estamos hablando de que el amor se demuestre con hechos. No con palabras. No diga que ama y no hace nada. ¿Aló? Es curioso, hermano, que se ponga como ejemplo a nuestro Señor. Porque nuestro Señor no nos habló de amor, no demostró su amor. ¿Cómo? Tomando el lugar que era de nosotros. Preparando un camino. Dándonos una vida nueva, no mejor, ¿no? Se habla de un sacrificio. Vivan amando a los demás. ¿A qué estamos llamados nosotros como creyentes? A amar. Y el que ama siempre cubre. El que no ama descubre. Repito, el que ama cubre. El que no ama descubre. El que ama protege. El que no ama no protege. ¿Ah, no? El que ama cuida, el que no ama descuida. Mire la persona que está a su lado y véalo cómo está hablando. Si tiene pareja, esa pareja es la responsable. Huélalo. ¿Quién es culpable? La pareja. Pastor, yo vivo solo. Bueno, pues tiene que cuidar de usted mismo, ¿aló? ¿Aló? Hermano, mire, yo le voy a decir algo, mire. Le voy a decir algo.
Hermano, parece que nosotros como que a veces no le prestamos atención a eso. Ay, así, hermano, mire. Yo era como una caja fuerte. ¿Cómo es una caja fuerte? La combinación la sabía yo. Pero cuando entendí, para un momentico, yo soy un representante de Dios. Significa que tengo que andar bien. Y no solo tengo que andar bien, tengo que ver bien. Y tengo que oler bien. Porque ¿cómo me le voy a acercar a la gente si los que me ven, que me viene a hablar de un Dios y este anda como un loco? Que me viene a hablar de un Dios loco, de un Dios vivo y este anda como muerto? Una cosa no coincide con la otra. Y estamos hablando de la apariencia, pero también de las cosas. Porque hermano, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que mostrar como creyentes es la belleza, la bondad, el amor, todas las cosas buenas. Pero todo esto implica de un sacrificio. ¿De qué? De amor. ¿Aló? Y quien ama, honra. Hablamos de la honra, pero casi siempre para lo de arriba, no, hermano. La honra también tiene que venir por lo de abajo. ¿Por qué? Porque eso es amor. No podemos hablar de que honramos a Dios cuando deshonramos a la pareja. No podemos hablar del amor de Dios cuando deshonramos a los hijos. No podemos hablar del amor de Dios cuando deshonramos a los padres. No podemos hablar del amor de Dios cuando deshonramos a los hermanos. Sí. El amor es honra. ¿Aló? Si tenemos que honrarnos los unos a los otros. ¿Cómo? A través del amor. Pero un amor sacrificial. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Quién le iba a quitar la vida a Dios? A Jesús, nadie. Porque no pudiera, que no había razón. Pero Él la entregó por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla. ¿Por qué tenía poder? Porque tenía moral. Y también tengo poder para volverla a recibir. Esto es lo que mi Padre me ordenó. Si había una orden, sálvalo. Había una orden, recátalo. Había una orden, sánalo. ¿Y cómo los iba a salvar? ¿Cómo los iba a sanar? ¿Y cómo los iba a libertar? Murieron por todos nosotros. Eso hizo Jesús. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, sufrimiento. Porque amar, el que quiera amar tiene que estar dispuesto a sufrir. ¿Cuántos padres sufren por sus hijos? Para que tengan alimento, para que tengan ropa, para que tengan un techo, para que tengan una vida mejor que la que nosotros tenemos. Eso es sufrimiento. Eso es amor. Pero muchos tristes y lamentablemente a veces no vemos el amor de nuestros padres. Porque no me compró los zapatos que yo quería, pero te faltó comida. Te faltó un techo que te cubriera tu cabeza. Entonces sácate esa yuca del corazón de con tu papá y con tu mamá, porque no te compraron los Adidas. Bueno, no te compraron los Adidas, ven, sino que te compraron fue el Mundial 86. Te compraron un chat. Me cayó la cédula. ¿Aló? Entonces, hermanito, tus padres te amaron y de repente tú me revelado, ¿para qué no me dieron ni un techo? Pero te dieron la vida. La mamá tuya tuvo que sacrificar su cuerpo, para ponerse como una polquita, para darte la vida a ti. ¿Aló? Número 4, su sustitución. Este es mi cuerpo ofrecido por vosotros. Lucas capítulo 22, versículo 19 dice: entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo: este pan es mi cuerpo, que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. ¿Como recordatorio de qué? Él sufrió por mí, Él pagó por mí, Él tomó mi lugar. Es un recordatorio. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Él, Jesús, fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Ahora, cuando habla de traspasado, habla exactamente de qué. La lanza que fue clavada, que le terminó quitando. ¿Y por qué fue quitada la vida de Él? Para dar una vida a todos nosotros. Ahora la pregunta es esta, mi hermano. Estamos hablando de la sustitución. Él murió en mi lugar para que yo tuviera vida. Él fue traspasado en vez de haber sido traspasado yo. Entonces, cuando aquí dice en realidad fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Y nosotros cuando vemos la película de la pasión de Cristo, sobre todo, no, esos romanos son unos desgraciados. No, los romanos no son unos desgraciados. Tú y yo somos unos desgraciados. Porque eso debió habernos pasado a nosotros. Pero le pasó a Él. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos.
El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Sus heridas nos hicieron sanar. Hermano, hermana mía, el pan de los hijos es la sanidad y la libertad. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios y una hija de Dios si aceptas las enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios y una hija de Dios si aceptas la esclavitud. ¿En qué? En la pobreza, en la escasez, en la estrechez, en la miseria, en el conformismo, en la mediocridad. Es una esclavitud. Y tú y yo no estamos llamados a vivir como esclavos. Tú y yo estamos llamados a vivir libres. Libres en la prosperidad, en la paz, en la alegría, en el gozo. ¿Aló? Si mi hermano mío, mi hermana mía, amigo, amiga, si tú realmente crees lo que Cristo hizo, eso que Cristo hizo es para recordarte que se pagó un precio para que fuera sano. Se pagó un precio para que fuera libre. Y como escuché yo hace tiempo un pastor que dijo algo que yo dije, me voló la tapa del cerebro. Hay una sola oración en cuanto a la salud que no será respondida. ¿Cuál? La que te va a sacar de esta tierra. Es la única oración en sanidad que no va a ser respondida. Porque es hora de... Esa no se va a responder. Pero todas las que no te saquen de esta tierra serán respondidas. Amén. ¿Aló? Serán respondidas todas. Hay una sola que no va a ser respuesta. Que no va a tener respuesta, la que te va a sacar de este mundo. Pero todas las van a ser respondidas. Pero, ¿por qué no recibí? ¿Por qué no recibí? Porque no pedí. Sabe que estás enfermo mentalmente. Sabe que estás enfermo emocionalmente. Sabe que estás enfermo físicamente. Sabe que estás enfermo espiritualmente, pero no pide. Tienes un pan porque eres hijo. Y ese pan es la sanidad. ¿Aló? Y una sanidad que costó la sangre del Hijo de Dios. Él fue traspasado. Una lanza partió su corazón y le quitó la vida. Pero para que tu corazón y mi corazón estuvieran enteros y tuviéramos vida y no muerte. Porque, hermano, la muerte comienza con una enfermedad. Enfermedades mentales, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Son enfermedades que tú y yo como hijo e hija de Dios no podemos aceptar ni abrazarlas a ellas. A veces dicen, no, este es mi problema arterial. No es tu problema arterial. Esta azúcar mía, esa azúcar no es tuya. Es una enfermedad que no debes aceptar porque no es tuya. ¿Por qué no es tuya? Porque Jesús se la llevó en su cuerpo. O sea, hay gente, hermano, que dice que no debemos orar por sanidad. ¿Cómo que no debemos orar por sanidad si Él murió para que tú y yo fuéramos sanos? ¿Aló? Amén. Él fue traspasado. Ve, de la misma forma el vino, la sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué se pagó? Con la sangre. La sangre. No te escucho, la sangre. ¿Cómo es la sangre de Jesús? Preciosa. Pregunta, ¿por qué esa sangre es preciosa? Porque una sangre es perfecta. ¿Dónde viene el ADN de la humanidad? En la sangre. Tenemos el ADN de nuestro padre. Tenemos el ADN natural, que es el pecado. Pero cuando le entregamos el corazón a Dios, cuando creemos en Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando creemos en lo que Él hizo, el ADN natural del pecado se termina. Hay una transfusión. Se sale la sangre de maldición, pero entra la sangre de bendición. Se sale la sangre que nos llevaba a la escasez, pero entra la sangre que nos lleva a la abundancia. Se sale la sangre que nos hace esclavos. Y se pone en nosotros la sangre del Rey de Reyes. ¿Usted ha escuchado la frase que dice sangre azul? Cuando habla sangre azul se refiere a una realeza, ¿verdad? Bueno, tú y yo somos sangre azul. Pues somos la realeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. No. Significa que eso es algo que a mí me pertenece. Porque se pagó. Porque la sangre preciosa, ¿no? ¿Cómo es la sangre de Jesús? Preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, el perfecto, el único hijo que tenía Dios, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. ¿Cómo era Él?
como un cordero. ¿Qué significa un cordero? Que es el que había que pagar el sacrificio. Y era un cordero perfecto, perfecto y sin mancha. Por eso, hermano, es cuando tú entiendes que aquí se completa lo que se mostraba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, anualmente tenía que presentar al pueblo de Israel un cordero sin mancha. Un cordero que no tuviera defecto alguno. Pero eso había que hacerlo una vez al año. Porque eso representaba el pago del pecado. Pero ahora, el cordero que está presentando la palabra, el cordero que representa a Cristo Jesús, es una sola vez. Ya fue presentado, ya fue sacrificado. Una sola vez. ¿Por qué? Porque es un cordero perfecto, con una sangre perfecta. En el antiguo pacto había que hacerlo una vez al año. En el nuevo pacto fue una sola vez. Por eso usted entiende, hermano, que los brujos, los santeros, los hechiceros, los babalaos tienen poder. Porque ellos hacen sacrificio. Sacrificio para desatar poderes de las tinieblas. Ahora, todo eso es aprendido ¿de dónde? De la Biblia, del antiguo pacto, de la vieja manera. Pero ahora tú y yo no estamos en el antiguo pacto. Ahora, esa sangre de ese cordero te podía poner en una posición en alguna de las tribus. Te podía poner en una posición sumo sacerdote. Te podía poner en una posición levita. Te podía poner en una posición sacerdote. Te podía poner en una posición el linaje de... ¿Aló? Pero la sangre de un solo cordero, que es perfecto. La sangre de un solo cordero que no tiene mancha. La sangre de un solo cordero que tenía la preciosa sangre. Nos pone a todos en una sola posición. ¿Y cuál es la posición? Hijo. ¿Cuál es la posición? Hija. ¿Por qué? Porque una sustitución. Él por nosotros. Ahora, esa posición que Él tomó es para que nosotros pudiéramos acceder a todos sus beneficios. Y por eso se llama el pan de los hijos. ¿Aló? Se llama el pan de los hijos. Porque es una sustitución. Él tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Número 5, su invitación. ¿Qué hay? Una invitación. ¿Y la invitación es para quién? ¿Para alguno? Ya conmigo, para todos. Para todos. Toma, come, bebé. La expiación está consumada por la fe. Apropiémonos de aquello que aquí se ofrece simbólicamente. La sangre, el precio de nuestras almas. La sangre del Hijo de Dios, el precio. El precio de nuestras. Ahora, qué curioso que no es el precio del cuerpo. No es el cuerpo de las cosas, de las casas, de las empresas, de la plata, del oro. No, el precio de las Alma. Porque ¿qué es lo más valioso para Dios? Las almas. ¿Qué es lo único que tendrá eternidad? Tu cuerpo va a morir. El tuyo, el mío no. Todo nuestro cuerpo vamos a morir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que morirse. Pero el alma va a seguir. ¿Va a seguir? ¿Por qué es tan valiosa las almas? Porque son las únicas que van a ser. Pero entonces las almas van a tener un destino, no 2 ni 3, 2. El cielo o el infierno. La gloria o la condenación. La luz o la tiniebla. La bendición o la maldición. 2 lugares nada más. ¿Qué garantiza que entremos a lo bueno y no a lo malo? La sangre. Entonces por eso nos hacen una invitación. Y la invitación es tomar ese cuerpo que representa la iglesia, que representa a los hijos de Dios. Y por cierto, ¿ya tomaste ese cuerpo? ¿Ya tú te consideras iglesia o todavía sigues creyendo que la iglesia es el lugar del sitio? Voy para la iglesia. Significa que no crees que eres la iglesia. ¿Aló? Ve su finalidad. Porque tiene una finalidad. Hace esto en memoria de mí. Hace esto en memoria de mí. Sé la esperanza gloriosa hasta que Él venga. ¿Cuál es la esperanza gloriosa de nosotros? Que Él va. Que Él va. De repente puede ser que no lleguemos a ver la venida de Él. Pero de seguro que nos va a llamar. Le dice, te acabó el día, vente para acá. No, pero va para el cielo, no para el infierno. ¿Aló? Porque hay una invitación. ¿Aló?
Es una invitación, ¿por qué? Porque eres parte de la iglesia, eres parte de los hijos, eres parte del pueblo de Dios. Esa es la finalidad, es hacer memoria de Él, la esperanza gloriosa, es hasta que Él venga. O sea que todos tenemos la esperanza, Él va a venir por mí. Pero tal vez no va a venir por mí, pero me va a llamar a mí cuando me muera. Por eso es que hay una sola oración en cuanto a la salud que no vas a responder. Porque esa oración es la que te va a sacar. ¿Cuándo? No sabía. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: no se preocupen. ¿Cuál es la recomendación? No preocuparse. ¿No qué? No preocuparse. Pregunto, ¿por qué no deberíamos preocupar? Repito, ¿por qué no deberíamos preocupar? Porque debe haber confianza en nosotros. No. Confianza en otros hombres. ¿Confianza en quién? En Dios. ¿En quién? En Dios. Ahora, ¿qué hace la preocupación? Me quita la paz. ¿Qué hace la preocupación? Me quita el gozo. ¿Qué hace la preocupación? Me quita la alegría. ¿Qué hace la preocupación? Me quita el deleite. ¿Aló? ¿Qué hace la preocupación? Me quita la paz. No se preocupen, confíen. Confíen. En Dios. ¿En quién debemos confiar? En Dios. No se preocupe, confíen en el pastor. No se preocupe, confíen en los profetas. No se preocupe, confíen en los pastores. No se preocupe, confíen en los maestros. No se preocupe, confíen en los mantos apostólicos. ¿Confíen en quién? En Dios. Y confíen también en mí. Cuando Él dice confíen también en mí, son palabras de Jesús. Porque Dios y Jesús son, ¿aló? Uno. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. ¿Hay muchos lugares a dónde? O sea, significa que si hay muchos lugares, hay lugares para Todos. pero todos van a llegar a ese lugar. No. Porque no tienen confianza. ¿Por qué no llegarán a ese lugar? Porque se la pasan preocupados con sus habilidades, con sus talentos. ¿Aló? Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. No dice, hay muchos lugares en la casa de mi Padre. El Padre de Él. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. ¿Qué ha estado haciendo Jesús a lo largo de estos 2020 y tantos años? ¿Preparando? ¿Preparando? Pregunto, ¿preparando lugares para quién? ¿Para quién? No para los otros. Preparando un lugar para los otros. No, para los otros no. Para. Ahora, pregunta. Si allá está el Señor preparándonos lugar, ¿para qué te preocupas? Amén. Si allá está el Señor preparando un lugar, ¿para qué te preocupas? Significa que la preocupación llega cuando se me olvida que allá me están preparando. Entonces creemos que Él no nos está preparando un lugar, que más bien nos está preparando un lugar allá en la tiniebla. No, te vas a ir a la quinta paila. No pone lugar ahí. No, yo no voy para la quinta paila. Tú no vas para la quinta paila. Ninguno de nosotros vamos para la quinta paila. Vamos para el lugar que el Señor ha preparado. Está preparando. Ahora miren cómo dice. Si no fuera así, yo se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Mira cómo dice. Voy a prepararles, le suena pasado, presente o futuro. Prepararle suena ¿qué? ¿Pasado, presente o futuro? ¡Futuro! Ese futuro todavía está, significa que tenemos futuro. Ahora, voy a prepararles un lugar. No dice voy a prepararles 3, 4, 10. ¿Cuántos lugares? Uno. Y en ese lugar vamos a entrar lo que somos. No lo que son criaturas. Son lo que son. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. ¿Por qué razón va a regresar? Porque está preparando un lugar. ¿Aló? Voy y regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo, para que estén donde estoy, para que estén donde estoy. ¿Dónde está quién? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué razón vas a estar donde está Jesús? Porque tú eres su cuerpo, eres su iglesia, eres su pueblo, eres la razón por la cual entregó todo en la cruz. Entonces, hermanito mío, hermanita mía,
aleluya. Dejemos de estar porque se está preparando un lugar. Porque por más que te afanes, la preocupación alguna vez ha pagado un cheque. La preocupación alguna vez ha solucionado algo. La preocupación no paga. Diga que está sola, la preocupación no paga. No paga. La confianza lo paga todo, lo paga todo, lo paga todo, lo paga todo. Denle fuerte ese aplauso. Así que diga conmigo, yo estaré. ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor? Significa que, ahora, pero espérate un momento. Eso habla de un futuro. Pero como cuerpo, qué curioso. Por eso es que es tremendo que la iglesia no sea un lugar ni sea un sitio. La iglesia es un Cuerpo. La iglesia no es un organismo. La iglesia es un que está compuesto por mucho. MCM Nuevo Comienzo es un miembro. Pero también el Shaddai. También Luz del Mundo. También los hermanitos con la faldita aquí. También lo que hacen. Esto también es porque es diferente. ¿Por qué las manos tienen que criticar a los pies? Porque los pies no pueden hacer lo que hacen las manos. ¿Aló? ¿Por qué los ojos tienen que criticar a las orejas? Las orejas no pueden hacer lo que hacen las manos. ¿Aló? Hay mucha gente. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que no le gusta? ¿Qué pasa cuando hay una parte del cuerpo que no nos gusta? Dice que la odio. Porque no nos gusta, entonces no da vergüenza esa parte, ¿verdad? Pero ¿qué se hace con lo que no le agrada a uno de su cuerpo? No lo expone. ¡Mire, no me gusta! Si no, ya tuvo una imaginación. ¿No? Lo que no nos gusta no lo exponemos, ¿no? Ahora, ¿alguna hermanita, algún hermanito que no te guste de la iglesia? ¿A qué está llamada según la palabra? ¿A qué? ¿No a qué? Esa hermana es una chismosa, no. Cúbrela. Mira, ese hermano es un sádico, no. Cúbrelo. Cúbrelo significa que lo voy a sinvergüenciar. ¿Significa eso? ¿Ah? ¿Significa que lo voy a la sinvergüenciar y lo voy a apoyar para que siga siendo hermano? ¿Significa eso? Ahora, pregunto antes que nos vayamos. ¿Se puede cubrir correctamente sin amor? ¿Eh? No. ¿Se puede cubrir correctamente sin amor? No. ¿Cómo se cubre correctamente? Amor. Mamá, cuando un hijo tuyo es sinvergüenza, vago, tísico, parásito, ¿qué haces, mamá? Baila con todas las comadres. Este es un vago, este es un sinvergüenza, ¿haces eso? Ay, sí, tú eres mongólico, pero yo lo hago. Porque es tu hijo. Ah, pero si hablas de los hijos de la demás. Pero no hablas del tuyo. ¿Por qué no hablas del tuyo y hablas de la demás? Porque como lo ama, entonces ¿qué haces con tu hijo? Todo el mundo ve que es un vago, que es un parásito, que es un sinvergüenza, que es una plaga. Pero que tú decís, ¿qué haces tú? ¿Por qué lo cubres? Ahora, pregunto. Mamá, pregunto. ¿Por qué lo ama? Porque Lo pariste, no, ¿qué hay? Y si te hace choca yo como una plaga. No, lo parí. De paso lo tuviste 9 meses aquí jodiéndote, comiéndote el organismo, por eso lo ama. Pero qué sabroso sería que quedaste preñado y lo pariste mañana. ¿Por qué nace el amor de una madre? Porque lo lleva durante. O sea, significa que hay una gestación. Ahora, hermano, escucha esto. Nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo tenemos que aprender a gestar a los hermanos. Amén. No, te tienes que llevar el hermanito y lo amo. No, lo amas porque te va a hacer sufrir. Aquel que te está haciendo sufrir dentro del cuerpo, dentro de la congregación, es porque Dios está trabajando en tu corazón para que aprendas a. O sea, ese hermanito, esa hermanita que te cae mal, significa que se está gestando. ¿En dónde? En el vientre tuyo. Pero pastor, que esa desgracia me cae mal. Dolores de parto. Mira el que está a su lado y dice, tú como que me estás dando dolores de parto. Pero te voy a parir, te voy a amar. Dígale un aplauso al Señor. ¡Aló! Ahora escuchen. Retorno al principio. Estamos hablando de la Santa. Y dice que antes de
tenemos que asimilar el cuerpo. Significa este y esta. No, este y esta suena feo. Él y ella son parte. Entonces yo tengo que asimilarlo, mi hermanito. Asimilarlo, mi hermanito. Y no podemos asimilar si no hay amor. Los papás somos maduros. Sí. Los papás somos maduros y hay gente que dice que, porque tú no lo llevaste en la barriga. Sí, tú lo llevaste en la barriga 9 meses, pero yo lo llevé en mi escroto. Toda la vida. Todo lo que hiciste en Cuba lo por 9 meses. Mamá, no me venga a decir, mamá, no me venga a decir que tú amas más a tu hijo que tu papá, que el papá. No, mentira. Porque así no es. Porque los padres llevamos a los hijos toda la vida. No me mire con esa cara y cuidado, no me tire piedra. Pues ¿quiénes son los que llevan a los hijos? Los padres, no las madres. Las madres lo que hacen incubar. Sí, pero nosotros son mi mamá que tú. No, porque ¿quién te mandó a comer la manzana? Si nosotros no hubiéramos comido la manzana, lo tuviéramos nosotros para el bien. Pero como nosotros no comemos la manzana. Bueno, vamos a hablar ahí porque nos vamos a confundir después. ¿No? Escucha. Estamos hablando de la cena del Señor. Porque significa que, tenemos que considerar, yo soy cuerpo, pero ese hermanito y esa hermanita también es. Por eso que no podemos hablar, hermano. Lo único por lo cual no podemos participar de la cena, cuando sentimos rechazo por alguien. Y no es que, como yo siento rechazo por este o por esta, no voy a participar de la cena. Significa que estoy negando que soy parte del cuerpo. ¿Por qué me debo considerar a mí mismo? Ahí dice al principio, significa ella tiene debilidades, pero yo. Ella tiene debilidades, pero yo también tengo. Y de repente las mías son peor que las de ella. Él tiene debilidades, pero yo también tengo. Y de repente las debilidades mías son peor. ¿Por qué habla de considerarnos a nosotros mismos? Hermano, mire, dentro de la iglesia no hay posición. En el antiguo pacto sí había posiciones. Sumo sacerdote, levita, portero, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de tal. Habían posiciones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No era posición. No era algo jerárquico. ¿Por qué el Nuevo Testamento habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Porque tenía que haber una fuerza, un avance, una fuerza, una dirección, un avance, un compromiso y una humildad. En la iglesia hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero no es algo de posición ni jerárquico. Es algo para que pueda haber fuerza, pueda haber dirección, pueda haber avance, pueda haber compromiso, pueda haber humildad. ¿Por qué razón? Porque sin fuerza no vamos a llegar a ningún lado. Sin dirección no vamos a llegar a ningún lado. Sin avance, ¿cómo vamos a lograr las cosas? Sin compromiso, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Y sin humildad. Entonces, ese orden de lo apostólico, profético, evangelístico, pastoral, no era algo de posición, era algo de servicio. Porque el propio Cristo dijo, quien quiera ser grande, sea el siervo. Y lo apostólico, profético, evangelístico, pastoral, es para servir. No es para servirse. Es para servir. Nadie es más grande que nadie. Todos a los ojos somos iguales. En la familia pareciera que hay unos hijos predilectos. No es que son predilectos, somos obedientes. Pero porque seamos obedientes no significa que los amen más, sino porque te dan mayor satisfacción. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Conclusión de esta palabra de la cena del Señor. Mientras más participemos de este servicio especial de Santa Cena, más nos haremos conscientes de su poder y gloria, que se muestran en salvación, sanidad y libertad. Esa gloria del Señor se muestra en esas tres cosas: salvación, sanidad y libertad. ¿Aló? Yo quiero que vayan pasando los elementos y vaya tomando el ahí. Quítese esa idea loca e incorrecta de su cabeza. No, pero es que no puedo participar porque no, hermano. Considérese usted mismo. ¿Tiene algún conflicto con un hermano o una hermana? Considere que usted también tiene errores, que usted también tiene